Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de nuestra serie La justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial, en el que hablaremos de un tema de la máxima relevancia cuando se abordan los temas de tecnología hoy en día, que es el tema de la propiedad intelectual, de los derechos de autoría y de todas las implicaciones que tiene para este mundo que es jurídico, pero que no solo es jurídico, el impacto, la emergencia y el desarrollo de las nuevas tecnologías o de las tecnologías que ya no son tan nuevas. Pamela, un gusto enorme. Gracias por acompañarnos. Lo mismo, Orlando, gracias por estar aquí en nuestro programa en Justicia TV. Y quizá lo primero que hay que hacer, y empezamos contigo, Pamela, es un poco acercarle a nuestro auditorio de qué estamos hablando cuando estamos hablando de propiedad intelectual. Es decir, ¿qué es? Ok, la propiedad intelectual es el reconocimiento que hay a los derechos que tiene un autor sobre su obra, ¿no? Puede ser de cualquier naturaleza, pero lo que se prima es el intelecto, la invención humana que hay detrás. Es decir, es el derecho que tiene quien creó algo a que se le Correcto, reconozca como creador de ese algo. correcto. Ahí está. ¿Y qué tan relevante es en el mundo social, digamos, y en el mundo comercial la protección de ese derecho, la garantía de ese derecho? Yo creo que es fundamental, sobre todo si queremos fomentar mayor creatividad e innovación, tienes que tener incentivos para que esa creatividad e innovación tenga estas figuras de protección de derechos de propiedad intelectual y proteja estas obras creadas por la invención humana, que se van tanto en la vertiente de derechos de autor como en la vertiente de propiedad industrial, ¿no? Pueden ser patentes y marcas. Y las dos ramas, pues, requieren tener figuras claras que te den esa protección para que haya un incentivo para seguir innovando. A ver, me gustaría un poco, digamos, abundar en la distinción de las dos ramas. Propiedad intelectual, ¿no? Decías por un lado, y por el otro lado decías propiedad industrial, Sí. ¿sí? ¿Qué, qué las caracteriza, Pamela, estas dos ramas? Ok, la propiedad intelectual per se es un poco lo que comentaba al inicio, ¿no? Protege la creación de la obra. La propiedad industrial es un concepto que está inmerso dentro de la propiedad intelectual, también, como lo es los derechos de autor. Ok, Vamos a pensar que el paraguas es la propiedad intelectual y de aquí estamos los derechos de autor y por otro lado la propiedad industrial, ¿no? Em, la propiedad industrial protege otro tipo de temas, ¿no? Está más asociado a la invención ok. que a la creación per se. Y se suele decir, no sé, yo aquí me estoy acercando a un tema en el que ustedes son expertos, que por ejemplo, en México no desarrollamos tanto como deberíamos desarrollar productos de propiedad industrial. ¿Es cierto eso? Sí, efectivamente, o sea, comparado con otros países, como Estados Unidos o China, el número digamos, de patentes registradas al año, pues a lo mejor no estamos en esos primeros números, pero México tiene, la verdad, una legislación robusta, tanto en materia de- de propiedad industrial como la Ley Federal de Derechos de Autor, que también fue modificada en 2020. Bueno, las dos realmente son de 2020, en virtud de la implementación de obligaciones de México en el famoso tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? El USMCA o el TEMEC en español. Que hacia allá me iba a ir, hacia ese punto, Pamela, porque nos dice Orlando, tenemos una legislación robusta, ¿no? Que me llevaría a pensar Ujú. que si es robusta quiere decir que es una legislación que sí garantiza y que sí protege los derechos que aquí Ujú. nos interesan. Y por el otro lado tenemos una serie de compromisos internacionales en esta materia y nosotros en particular en el marco de este tratado Sí. comercial tan importante que además va a ser objeto de una revisión y de una renegociación a la vuelta de la esquina, es decir, a lo largo de los próximos meses y años. ¿Qué decir de esas dos dimensiones, el marco normativo nacional y estas obligaciones internacionales? Bueno, en mi opinión, por supuesto, al ser México parte de este tratado, es fundamental que nuestra normativa y las prácticas siempre estén correctamente alineadas. Em, Pienso que al día de hoy estamos bien, pero no sabemos si en esta nueva revisión puede haber algún ajuste, ¿no? Tenemos retos
que tenemos que revisar, pero lo más importante es garantizar a los inversionistas, a los gobiernos, que los derechos de propiedad intelectual son respetados en nuestro país, que tenemos un marco normativo suficiente y que en ese sentido pues no debería pues haber ningún temor de invertir, ¿no? Si tuviéramos que encontrar algún modelo regulatorio de algún país que me dijeras, ese es un buen ejemplo. Digo, ya me dijeron que no estamos mal, pero dices, hay retos y hay oportunidades. Me dijeras, mira, ese es un buen ejemplo porque incentiva la creación, protege los derechos y logra un equilibrio, digamos, importante entre los distintos actores involucrados. ¿Cuál sería? La verdad, yo lo que diría es que de todos puedes sacar las mejores prácticas para adecuarlo al sistema legal mexicano, porque yo creo que es un punto muy relevante ahorita el que tocas. Los derechos de propiedad intelectual en general, tanto derechos de autor como en su vertiente de derechos de propiedad industrial, el reconocimiento que hay o la forma de reconocimiento es un reconocimiento, digamos, territorial. Hay un marco internacional, evidentemente, pero cada país, de alguna manera, es libre de tener sus propios sistemas para otorgar el reconocimiento a una obra o otorgar una patente o otorgar una marca. Entonces, yo creo que puedes tomar de los, digamos, países más avanzados, qué es lo que están hecho para ver qué es lo que, digamos, en el sistema jurídico mexicano le conviene a México, ¿no? Y puedes tomar desde un sistema anglosajón como Estados Unidos o a lo mejor Reino Unido, pero también ver qué es lo que están haciendo otros países De nuestra región, de nuestra digamos, región. Y latinoamericana. digamos que no creo que haya mucho ahí, Pues pero probablemente haya elementos pues importantes, ¿no? yo Que creo, uno digo, puede tomar. intuitivamente, pero ojo, estoy diciendo intuitivamente, por ejemplo, Brasil me imagino que ha de ser un buen ejemplo, porque tiene, además en esto que hablaremos en unos minutos de Sí, tecnología, políticas públicas sí, interesantes sí. en la materia. ¿Algo que complementes de esto, Pamela? Si no, Pues yo creo que estamos en un universo efectivamente de reglas internacionales, pero en la soberanía de cada país, de cada gobierno, puede haber particularidades, ¿no? Como por ejemplo, hay lugares o hay países en donde hay cierta incertidumbre todavía para los inversionistas o para los titulares de estos derechos, ¿no? Sin hablar muy profundamente, voy a mencionar el caso de China, por ok. ejemplo, donde No, hay pues es lo que claramente una incertidumbre de forma general, ¿no? Pero pienso que no es el caso en México. ok, tú dirías que el caso de México no. Yo pienso que es diferente. Y desde ahora les voy a ir adelantando una pieza que voy a retomar más adelante, que tiene que ver con esta lógica de las regulaciones nacionales, estatales, soberanas, digamos, frente a fenómenos que son totalmente globales, disruptivos y que no respetan fronteras, que es parte de lo que va a colisionar en este tema sobre inteligencia artificial. Pero antes de eso, lo mismo para nuestro auditorio. Si tú me pudieras ayudar a identificar cuáles son las autoridades relevantes en este tema en México, es decir, cuáles son las instancias de gobierno encargadas de garantizar ya en los hechos que ese marco normativo y esos compromisos internacionales en verdad se hagan valer. Digo, hablando de derechos de propiedad intelectual, pues yo creo que tenemos dos instituciones fundamentales. Uno es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría de Economía y es el encargado de otorgar registros de marca, de otorgar la protección vía patentes Patentes. y también son los encargados de todo lo que son los procedimientos de infracción tanto a derechos de propiedad industrial como derechos de autor, cuando tiene este componente de contenido comercial. Y por otro lado, en materia de derechos de autor está el Instituto Mexicano del Derecho de Autor, que es que es una dirección general hoy en día que depende de la Secretaría de Cultura Cultura. de la Secretaría de Cultura actualmente. Y hay otros organismos que también tienen que ver con el tema de observancia de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Que ahí ya entramos en otra materia, ¿no? Es la aplicación real de estos derechos que va desde la Procuraduría, ¿no? La autoridad aduanera y todas las, digamos, inclusive tribunales Ok. especializados, como la sala especializada de propiedad industrial o todas las agencias que tienen cierta facultad para la observancia correcta de estos Eso ya derechos. más de carácter transversal, es Transversal, decir, ya no sí, son dos instancias especializadas, sí, ambas interesantes del sí, gobierno, es decir, sí, del del Poder gobierno Ejecutivo, federal, sí, eso es interesante. sí,
¿no? Porque pues me parece que es algo que hay que subrayar. Me hace lógica, Sí. economía y cultura, me parece que está bien. Y luego esta parte transversal. Y hay una dimensión que mencionas que, para no quedarnos en la coyuntura, porque hoy todo es un poco incierto, pero Ujú, hasta ahora, hasta lo que conocemos hoy, mencionas la parte precisa y puntualmente judicial. ujú, Si hay una sala especializada. ujú. ¿Qué decir de eso? ¿Qué decir desde la perspectiva de la justicia, en este canal de la justicia, sobre esa dimensión en esta materia? Yo pienso que es un área que definitivamente es especializada, como lo son otras ramas del derecho, particularmente la propiedad intelectual. Es un tema fino porque protege derechos morales de las obras, derechos patrimoniales, la forma en la que em, esto es finalmente cuidado por las leyes o supervisado, como decías. Y en mi opinión es fundamental que exista esta división o esta subdivisión dentro del propio Poder Judicial para que los casos se puedan analizar de forma profunda, con conocimiento muy específico y en pro de pues de la protección de esta propiedad intelectual, ¿no? Entonces me están diciendo que sí se necesita un expertise especializado en la materia. Pues Y de luego, hecho, a ver, perdón que interrumpa, la sala especializada forma parte del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo, o sea, parte de un tribunal administrativo, pero fue creado precisamente para tener esa especialidad y poder revisar algunas decisiones que venían del INPI para ver si había una infracción a un derecho de autor o si se estaba violando un derecho de autor y comercializando un producto que tenía esa protección, ¿no? o sea, en Pero principio no también cualquiera podría, digamos. no, 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 si hay una especialización fuerte. Claro, hay casos que también pueden llegar directamente ya al Poder Judicial o pueden subir inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero digamos que sí se requiere una un tribunal especialización. especializado que existe y que ahí está. Por el Exactamente. momento ahí está Sí, ese tribunal sí, especializado. sí. Pero me imagino que también cuando hay conflictos que tienen que ver con estos derechos de carácter comercial y en este caso con nuestros socios comerciales, se crean instancias ad hoc para resolver o me equivoco. Ujú. ¿Pamela? ¿Sí? Entiendo que sí, pero quizá Orlando Sí, pueda complementarlo. sí, sí hay. De hecho, sí hay. O sea, el mecanismo que tiene, por ejemplo, el TEMEC Ok. prevé la posibilidad de iniciar un procedimiento de solución de controversias donde se nombra un panel cuando otro país adopta a lo mejor una medida, una ley que puede violentar digamos que no tienes una ley adecuada para proteger los derechos de propiedad intelectual o no la aplicas correctamente o no proteges ciertas figuras que están previstas en el tratado. Un socio comercial te puede llevar a un tribunal y decirte, no estás bien. En la OMC pasaba lo mismo, la Organización Mundial de Mundial de Comercio. Comercio. Estados Unidos era un recurrente de ese tipo de mecanismos, se llevó a China, que mencionaban aquí, a varios casos que tenían que ver con limitantes en su protección de derechos de propiedad intelectual. O sea, intuitivamente podríamos suponer que lo que no se resuelva bien aquí puede terminar Sí, En un tribunal en un internacional, tribunal sí, internacional, con correcto, todas las sí. implicaciones que eso supone y con las complejidades que eso supone. correcto. Y ahí sí, pues el blindaje normativo e institucional nacional, pues debe de mantenerse, pues cuidado, porque estos asuntos son asuntos que trascienden las fronteras. Correcto. Y O sea, los tratados internacionales y la relación entre los países inclusive. hay tratados internacionales también en esta materia y por supuesto que también tenemos acuerdos binacionales. Correcto. Es que yo creo que ese punto es importante, sobre todo porque, insisto, al final el tema que nos convoca el día de hoy, pues tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con los retos que la tecnología y en concreto que la inteligencia artificial puede plantear para este tipo de derechos en particular. Y ahí les preguntaría, les diría la primera pregunta que ya la había dejado yo ahí colgando: ¿qué capacidad tiene un Estado determinado para contar con un marco normativo que le permita ir gestionando los retos que le va imponiendo la tecnología en materia de derechos de autor y de propiedad intelectual? ¿Quién quiere? Bueno, yo creo que los gobiernos tienen una responsabilidad relevante en la regulación de las tecnologías o del marco normativo. Tienen que sentar las bases sobre las cuales se puede desarrollar, comercializar o usar esta tecnología, sobre todo para proteger los derechos más fundamentales de la propiedad intelectual, ¿no? En ese sentido, considero que los gobiernos y los legisladores tienen un reto relevante
Estamos todavía en un plano, pues, en donde ya empezamos a escuchar casos, tendencias internacionales, pero todavía no tenemos mucha claridad y hay riesgos inherentes que deben atenderse. Yo creo que es bien importante porque nos vuelve a traer al tema de la especialidad, Orlando, porque lo que nos dice Pamela es muy cierto. Te dice, Muy oye, coincido sí, completamente. o sea, hay qué decir de eso. Es decir, cómo hacer para contar con no solamente el marco regulatorio adecuado, que hay toda una discusión si hay que Ujú, regular o gobernar ujú, estos ujú. fenómenos, sino también con los actores especializados capaces de dar respuesta a los retos que esto supone. Claro, y yo creo que toman un tema fundamental, o sea, lo que señala Pamela de es importante tener cierta regulación o cierta guía de cómo se va a poder operar este tipo de tecnologías sin que estas guías o esta regulación inhiba la tecnología, o inhiba la innovación. Yo creo que ese es el tema, El el equilibrio difícil. equilibrio difícil y tomando en cuenta lo que ha pasado en, digamos, en tratados internacionales en materia de derechos de propiedad intelectual, que hay muchísimos. Hay un organismo internacional que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que tiene un vasto número de tratados internacionales. México forma parte de muchos de ellos. Además están estos acuerdos que mencionábamos, los acuerdos comerciales, que de alguna manera retoman esas obligaciones y las hacen, digamos, obligatorias por esa vía, ¿no? Por la vía de inclusive de mecanismos de solución de diferencias. Pero en este tema de tecnología, realmente no hay actualmente nada. Hay una discusión muy importante en todos los miembros de OMPI de cuál es la interacción que hay entre inteligencia artificial y derechos de propiedad intelectual o derechos de autor particularmente, ¿no? Y qué es lo que se tiene que hacer y ver qué es lo que están haciendo cada país. Y recoger esas experiencias y ver hacia dónde se debe de mover. Hoy en día no tenemos, no sé, hay un convenio de Berna de 1886, ¿no? Que regulaba obras, o que regula, hoy en día todavía lo regula, ¿eh? Obras literarias y artísticas, que es como la base de los derechos de autor. Pero no tenemos ahorita un instrumento internacional en materia de inteligencia artificial como tal. Hay in- iniciativas por ahí, declaraciones de varios países, de un grupo de países. Hay una orden ejecutiva de Estados Unidos, hay una ley en la Unión Europea, Que pues, pero como dice Pamela, los gobiernos tienen que tener esa capacidad de tratar de tener un marco jurídico sin que inhiba la la tecnología. Y como siempre sabemos, la tecnología siempre avanza más rápido que Pero las ahí es leyes. un punto de equilibrio bien complicado. Vieron lo que les pasó y les ha pasado, por ejemplo, a los europeos en su implementación, Sí, de que la velocidad de la tecnología los tuvo que llevar a modificar varias veces el proyecto del claro, marco regulatorio claro, porque pues, emergían nuevos claro. fenómenos que no estaban contemplados y eso es previsible que suceda en el futuro. Y ahí, Pamela, te haría una pregunta, porque ante esta situación, lograr que la innovación continúe, y al mismo tiempo, pues una regulación, tú decías que proteja los derechos más fundamentales en los temas que aquí nos ocupan el día de hoy. Hay quien dice, sobre todo desde la industria, que esa regulación no solo no es necesaria, sino tampoco es conveniente. Y que lo que deben de hacer es dejar que sea la propia industria la que vaya generando sus propios marcos autorregulatorios, moderándose a sí misma. ¿Qué opinión te merece esa idea pensando en el tema de los derechos de autor? A ver, yo pienso que las compañías tienen, perdón, la obligación de actuar de forma responsable en la generación de esta nueva tecnología, pero esto va a llevar algún tiempo. Quiero decir, hoy en día las compañías tienen pues sus propios intereses comerciales. Estoy hablando de las grandes compañías de tecnología, em, en donde por supuesto pues la autorregulación es algo muy relevante, ¿no? Es algo que tiene que suceder a la luz de las demandas que ya hay hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Casos como el que empezó en 2023, Sony Warner contra Juno, ¿no? Esta plataforma creadora de contenidos, en donde pues claramente hay una vulneración de los derechos de los titulares de estas obras, ¿no? Primigenias. Y en ese sentido, considero que el marco normatorio, el marco regulatorio debe existir, pero no debe ser tan restrictivo
para comprometer los intereses comerciales de las grandes o de la innovación tecnológica. Entonces, es un equilibrio, en mi opinión, es un equilibrio entre la normativa, entre la innovación, que es algo que ya no puede detenerse, Que no se va a detener. es algo que llegó para quedarse, para Estoy de cambiar la acuerdo. forma en la que entendemos, la forma de relacionarnos, la forma de trabajar, la forma de crear, pero debemos partir de las condiciones más básicas, ¿no? Y esto es que si hoy en día esta autorregulación no nos está llevando a donde deseamos, en mi opinión los gobiernos tienen una responsabilidad, eh, volviendo al tema de la protección de los derechos más básicos de los seres humanos, ¿no? Me parece interesante y me parece muy desafiante, es decir, porque además, si pensamos en los gobiernos, quizá conviene pensar, como ya nos venían ustedes orientando, más bien en la coordinación entre gobiernos, porque la naturaleza de este fenómeno, pues es una naturaleza que trasciende las fronteras. Y si eso fuera atinado, no podemos dejar de vista perder de vista, perdón, que hay algunos actores que son más leales que otros a sus compromisos internacionales. Y Claro, ustedes colocaban el tema de China sobre la claro, mesa. Un país que además no tiene propiamente una regulación, pero sí claro. tiene una estrategia de Sí, Estado sí, en temas de tecnología, sí. desarrollo, inteligencia artificial y demás. ¿Qué hacer cuando hay actores como ese en particular, que tiene tanto poder, que tiene tanto peso, que está invirtiendo tanto en desarrollo tecnológico y que no necesariamente es leal a las reglas de propiedad intelectual y derechos de autoría? Mira, yo aquí lo que diría es que hay también una muy llamada guerra, comercial en el mundo de la tecnología Sí, claro, entre Estados Unidos y China. sin duda. Este, y hay una carrera, que están tratando de llevar estos 2 actores muy importantes en este mundo. Yo creo que difícilmente, y a mí a veces me cuesta trabajo garantizar que un país per se siempre es el que está violando determinados derechos o que no sigue determinadas reglas. Yo creo que no se puede generalizar completamente. Sí creo que evidentemente hay una preocupación de hasta dónde puede llegar esta tecnología y el enfoque que le van a dar estos dos gobiernos. Pero yo creo que el enfoque se debe de centrar en el ser humano, tanto en la regulación que se emita como en la autorregulación que hagan las empresas. Si el enfoque está basado en los derechos básicos de que tiene un ser humano, incluyendo los derechos a ser reconocido por tus creaciones, yo creo que estamos partiendo de una buena base. Siempre va a haber, yo creo que una disputa entre los dos de quién llega primero y quién controla, porque dicen que el controlar este tipo de tecnologías pues, puede controlar muchas cosas, ¿no? Y son los riesgos que todo mundo señala. Pero estos riesgos se ven matizados si el centro del desarrollo legal, de la autorregulación de las empresas y del enfoque internacional que se haga esté basado en el ser humano o se centre en el ser humano, yo creo que el enfoque empieza a cambiar, ¿no? De una manera más positiva. Pues miren, vamos a ir a un corte y vamos a regresar y les voy anticipando ya por dónde quiero que le entremos, que tiene que ver con este punto que señalas. Es decir, en la garantía de los derechos, pues hay instancias que son responsables de protegerlos. Pero en el mal uso de los derechos o en el abuso de los derechos, pues también hay personas que son responsables, en este caso, de quien viola los derechos de propiedad intelectual o de autoría. Y mi pregunta es, ¿cómo identificamos a esa persona responsable en un mundo, por ejemplo, en el cual lo que se utilizan son plataformas digitales que cualquier persona podemos activar y que cualquier persona podemos crear o generar cuestiones que podrían eventualmente estar violando derechos de otras personas? Pero bueno, a eso ya regresamos, que se lo dejo aquí únicamente como invitación para que continúe con nosotros en Justicia TV, en esta edición de nuestra serie La justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Justicia TV y estamos hablando de la inteligencia artificial y los desafíos que impone a dos tipos de derechos en particular,
a los derechos de propiedad intelectual y a los derechos de propiedad industrial. Y yo les decía, Orlando, Pamela, al salir del bloque anterior, que a veces es difícil encontrar quién es el responsable de abusar de alguno de estos derechos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que con estas tecnologías y con todas las herramientas a las que tenemos acceso hoy en día, pues cualquier persona puede utilizarlas para solicitar con determinadas indicaciones y determinadas peticiones que se genere un contenido determinado que puede ser problemático. Es decir, cualquier ciudadano de a pie utiliza la tecnología y a través de la misma puede crear una imagen, puede crear un discurso, puede crear una obra literaria que podría estar abrevando de derechos que pertenecen a otras personas y que pues se verían vulnerados. ¿Qué decir de eso? ¿Cómo identificas a quién es responsable? Porque muchas veces las plataformas dicen, yo no soy responsable, porque pues al final yo soy solamente el intermediario y el responsable es el usuario. Sí, yo creo que aquí se abren dos preguntas, sobre todo para temas de derechos de autor. Sí, sí. Y el primero tiene que ver con el uso de material protegible para entrenar, digamos, el algoritmo, que es el que te da el famoso resultado. Y cuando alguien hace lo que le llaman el prompt, es Ajá. decir, haces la La solicitud pregunta. a uno de estos sistemas como ChatGPT o estas plataformas como Midjourney que quieres bajar o hacer una imagen, tú pones si quieres esto en particular, quiero una fotografía de esto en particular. Pero si esas plataformas se entrenaron con material que está protegible por derechos de autor, ahí puede haber un problema. ¿Por qué? Porque el autor no dio su autorización, ni hay una licencia que permita a esa plataforma utilizar esos contenidos. Entonces, aquí lo importante es ver qué plataforma estás utilizando. Si la plataforma que estás utilizando tienes la garantía que no utiliza material protegible, bueno, pues estás en un lugar más seguro. El gran debate hoy en día es que muchas plataformas utilizan pues lo que está en internet, ¿no? Protegible y no protegible. Y la otra pregunta es el resultado. El resultado de lo que tú pediste, la gran pregunta es si eso puede ser protegible o no y de quién es la obra. Porque ahí el dato interesante, ahorita que hablabas de lo de aprovechar los datos que están en Internet, que es a donde ya hemos llegado. Había un Ajá. momento en el que había Ujú, una reserva ujú. y pues esa reserva yo no creo que se vaya a seguir Sí, no. manteniendo, entre otras cosas, porque las personas expertas en tecnología me han explicado, nos han Ujú. explicado aquí, que esto funciona a través de datos. Sí, Recuerdo Itzul sí, Girón diciéndonos acá, los datos son la gasolina de la inteligencia artificial y entre efectivamente. más datos puedas procesar, pues más capacidades tienes de generar cosas. Y Claro. ahí, pues, el entrenamiento probablemente, pues, se te sale de las manos. Y ya hay casos, Pamela, ya muy sonados de litigios en el mundo, interesantísimos, en los que esto se está discutiendo. No sé si nos pudieras ayudar con alguno que te parezca relevante. Sí, bueno, un caso reciente es el caso de la demanda que existe hoy en día del New York Times, este medio periodístico estadounidense, en contra de OpenAI, que es esta empresa creadora de contenidos, ¿no? La creadora del chat GPT famoso, Correcto, ¿no? La que genera, la que nos exacto, sorprende a todos en noviembre, creo, del 2022. correcto. Y que ha venido a revolucionar Así es. muchas cosas, ¿no? Entonces, básicamente lo que se reclama en esta demanda, entre otras cosas, es el uso no autorizado de estos datos, ¿no? De estas obras, sobre todo de los reportes periodísticos sobre los cuales se están alimentando, pero no solo eso. Em, lo que argumenta New York Times es que además esta herramienta le está compitiendo en la generación de estos contenidos, ¿no? Y bueno, esto es lo que se discute ahora mismo en Estados Unidos, en un caso que creo que es muy relevante, Va a ser muy que va a relevante. marcar alguna tendencia en los criterios jurisdiccionales y pues este caso me parece que sería súper ejemplar. Y ahí el demandado es OpenAI. Es decir, OpenAI, sí. sí, OpenAI es quien está siendo demandado por haber creado una tecnología que, entre otros datos, usa los datos de este medio periodístico y genera a su vez pues Sí, respuestas con esos sí. datos, ¿no?
Es un caso que me parece que es Sí, relevante. y el punto aquí más relevante es que lo está haciendo sin la autorización, Ok. por supuesto, sin la retribución, sin el reconocimiento de estos derechos ni morales ni patrimoniales, ¿no? Que es mucho lo que hablábamos al Y inicio. que quizá por ahí es por donde está el asunto. Y esta variable que también colocas, que además se vuelve en un competidor, digamos, del medio usando sus propios datos. Correcto. Digo, yo no juzgo, describo cómo está el litigio, porque no sé, pero creo que además tiene razón. Lo que ahí se decida va a marcar una pauta jurídica que yo creo que va a trascender a las fronteras de los Estados Unidos como referente. Pero bueno, Sí. intuitivamente lo supongo. Y este es uno de los casos que tienen que ver más con el input, con utilizar algo que está protegible. Pero también ha habido A ver, cuéntanos. asuntos más bien de intento de registrar obras en la oficina la llaman el US Copyright Office, la oficina de derechos de Desde autor de derechos de Estados autor de Estados Unidos, Unidos. donde los autores de obras literarias, fotográficas, de video, pues presentan sus obras para tener su registro. En México no es necesario tener un registro para que sea constitutivo de un derecho, o sea, basta con que fijes tu obra en algo material, ¿no? Pero digamos, regresando al tema de los ejemplos, y ellos ya han tenido casos, también en México creo que ha habido algunos, pero casos mucho más sonados que abrieron un poco la puerta de si yo hago algo utilizando una aplicación o una herramienta de inteligencia artificial, ¿es protegible o no? Entonces está este famoso caso del Teatro de la Ópera Espacial, Cuéntanoslo, que cuéntanos. es una fotografía de un autor, aquí traigo el nombre porque la verdad se me olvida el nombre de la persona que lo hizo, Jason Allen. Entonces, él pide a través de esta aplicación de Midjourney una fotografía de un teatro, digamos, inspirado en la época, digamos, del romanticismo, ¿no? De la Revolución Francesa, pero con aspectos, espaciales, ¿no? Y él después, a esa misma obra, le empezó a poner ciertos detalles utilizando otras aplicaciones para crear una obra nueva. Y se ganó un premio a la mejor fotografía en 2022. Después, cuando supieron que era una fotografía hecha con inteligencia artificial, como que tuvieron dudas si tenía que darle ese reconocimiento o no, buscó la protección de la Oficina de Derechos de Autor y se negó. ¿Por ¿Se qué? le negó? ¿No se le Sí, dio? y ¿Por qué? aquí entra algo fundamental que también en México tenemos. Las obras son reconocidas al humano, al hombre que lo creó. Entonces, lo que dice la Oficina de Derechos de Autor es, tú utilizaste una metodología para pedirle algo, pero el resultado es impredecible. Tú puedes más o menos dirigir qué es lo que quieres, pero el resultado no lo tienes completamente controlado tú. Entonces, no puedo proteger esa parte. Podrías haberme dicho qué partes Pusiste tú en específico. tú pusiste en específico y mejoraste de esa imagen y eso es protegible, pero la obra per se que te da Midjourney no es ni de Midjourney ni es tuya. O sea, es un sistema que no te puedo dar el reconocimiento. Y hay otro también por Está ahí complicado el sí, asunto, ¿no, Vale? Porque al final, y no, si sí, quiero el sí, otro sí. caso también, nada más te interrumpo, porque al final lo que podríamos decir, no sé, estoy viendo desde como Lego en el asunto es, yo lo que utilicé es una herramienta y esa herramienta me sirvió para generar algo previamente inexistente. Ujú, Eso que se generó no se hubiera generado si yo no hubiera utilizado la herramienta con esa finalidad. Y en esa medida, de alguna manera, pues esa obra es de mi autoría ujú. porque sin mi intervención jamás hubiera existido. Sí, pero también ha habido casos, ¿no? A diferencia de este que Sí. comentas, Orlando, en Japón en 2016 hubo un caso que sonó bastante, en donde una obra que fue co-creada con inteligencia artificial pasó a la ronda final del Premio Nacional de Literatura de ese país, ¿no? Y ahí, claro, eso abrió también la discusión de hasta qué punto se iba o no a reconocer esta autoría y galardonarla además, ¿no? Pero no voy a ir tan lejos. Ayer salió una nota del New York Times en donde hablaban de la premiación que hubo recientemente a los premios Nobel. Ajá, Ujú, sí. sí. Y en 3 de los 4 premios se usó inteligencia artificial. En uno de ellos, de forma muy destacada, para detectar una proteína Las que proteínas, sí, finalmente claro.
va a tener un impacto muy relevante en el sector, en la investigación científica y médica, en beneficio de la humanidad. Sí, 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 dicen que ahí viene el futuro de la medicina, por Correcto. ahí viene. Pero para complicar un poco más la ecuación, la inteligencia artificial generativa en ocasiones puede generar contenidos sin la intervención humana, ¿no? En donde existe también esta discusión de hasta qué punto vas a reconocer a un robot la creación de estos contenidos o no, ¿no? Compaginando un poco el comentario con lo que Muy comentaba interesante. Orlando, eh, en el caso de México creo que es muy claro que solamente los seres humanos, las personas, somos titulares de derechos y obligaciones. Y por ende, en el caso de México, yo pienso que es muy claro que como ya comentabas en el caso anterior, este reconocimiento es al humano o en el proceso creativo, ¿no? Para poder llegar a generar estas nuevas obras o contenidos. Pero es que es muy interesante, te escucho y me vuelve la misma duda la mente. Es decir, Sí. eso no existiría si ese humano no lo hubiera provocado. De alguien tendrá que ser propiedad. Y la pregunta es de quién lo provocó, o incluso alguien podría decir, no, la propiedad es de la plataforma a través de la cual la generó. No sé, Sí, no sé. depende mucho también los términos y condiciones de la plataforma que utilices, Ok. pero a lo mejor este tipo de invenciones utilizando o asistidas por inteligencia artificial van a terminar siendo protegidas por una figura distinta, pero no el No por derecho derecho de de autor. autor, Ok, porque el autor va dirigido al ok. hombre, aunque hay países, como bien lo señala Pamela, Japón fue un caso que llega hasta el premio Nobel, pero China ha protegido obras literarias o ensayos hechos por inteligencia artificial. Entonces, cada país tiene, de alguna Marcos. manera, su ley específica y la aplicación y el reconocimiento es territorial. Es territorial. Y nos querías contar otro ejemplo. Sí, este era también otro ejemplo muy parecido de la oficina también de Estados Unidos de derechos de autor, de un cómic que utilizó pues como inspiración la imagen de una actriz la verdad no recuerdo el nombre, pero se llama, el cómic se llama Side of the Dawn. Y era un cómic creado también con puras imágenes hechas por inteligencia artificial, pero la forma de ordenar el cómic, la forma de la narrativa del cómic y los textos del cómic, pues se llevó la obra completa para su registro y la Oficina de Derechos de Autor dijo, dime qué hiciste con inteligencia artificial y lo que hiciste con inteligencia artificial No se va a registrar no es tampoco. registrable, solo la parte humana, como es cómo pusiste las imágenes y cómo cuentas la historia y los textos son lo que es protegible. Entonces ahí te deja ver un poco lo que está haciendo de alguna manera cada país y hacia dónde va, ¿no? Yo creo que en este tipo de temas hay más preguntas que respuestas y vamos a estar viendo casos uno a uno para ver dónde llegan esas, digamos, líneas tenues, ¿no? Hasta dónde llega el humano utilizando esta tecnología para mejorar sus obras y hasta dónde puede ser protegible esa parte, ¿no? Y creo que tienes toda la razón. Creo que en muchos sentidos viene a ser disruptivo Ujú. y viene a ser, digamos, a problematizar las cosas, acelerar las cosas. Porque te escuchaba y sé que no es lo mismo, ¿eh? Eso lo Ujú. hemos visto sobre cuestiones de derecho a la propia imagen, derecho a la propia Ujú. identidad. Sí, Pero, por ejemplo, también el uso de la voz de las personas o de rasgos sí, distintivos de una sí, persona en concreto sí, para generar sí, imágenes o para generar sí, videos o para generar audios que en realidad no son creación de esa persona en lo particular. Es sí. decir, y eso me lleva a una pregunta un poco más general. ¿Tú dirías, Pamela, que esta irrupción tecnológica sí viene a cambiar los términos de el litigio y del procesamiento jurídico de ese tema del que tú eres experta desde hace muchos años? ¿O que las cosas son más o menos las mismas, simplemente pues con problemas o casos diferentes? Yo creo que estamos en una época disruptiva para los abogados. Particularmente tenemos retos relevantes porque hoy entendemos la propiedad intelectual de una forma. Y según hemos comentado, hay criterios en otros países donde se protege lo que inventa un robot, ¿no? Pero en mi opinión, pienso que las bases existen, ¿no? Tenemos ya
marco jurídico muy nutrido de temas para proteger el derecho de autor, la propiedad intelectual, tenemos autoridades, eh, tenemos todo para que esto simplemente evolucione, ¿no? En mi opinión, mm, hay que pensar hasta qué punto esto va a avanzar, pero siempre protegiendo los derechos más fundamentales, la invención humana, el derecho de la propia imagen, el reconocimiento de estas creaciones. Siempre, como ya dijimos algunas veces, centrando a la persona. No, me gusta mucho cómo lo plantean y me gusta mucho cómo insisten en ese punto. Es decir, sí hay una clave que sería la protección de los derechos de cada una y cada uno de nosotros y a partir de ahí entonces construir el andamiaje jurídico. Iríamos por ahí. Sí, tomando el ejemplo que tú decías de que te usan tu voz para hacer otro video, es como que de repente sale un programa con la voz de Pedro Salazar y tú no diste tu autorización, ¿no? Y Entonces, diciendo cosas con las que yo no evidentemente, estoy de exacto, que acuerdo. no estás tú de acuerdo. Entonces, ahí están atentando contra un derecho propio, personal, ¿no? El derecho a tu imagen, a tu voz y al poder tú autorizar su uso, en Pues fue dado el caso. caso, se acordarán de alguna de las versiones precisamente del chat GPT Sí, que utilizaba como una de las voces posibles que podías elegir la voz de una actriz muy conocida en Estados ujú, Unidos y pues que ella reclamó que no podía usarse claro, su voz para esos fines, ¿no? O claro, sea, que son casos muy claro, palpables, muy claro, concretos, no son claro. casos Sí, no, de etéreos. hecho hay una demanda ahora mismo Exactamente. por esa infracción a la imagen, al uso de la imagen sin autorización del titular. Y pienso que eso nos lleva otra vez a repensar a dónde tenemos que llegar para poder evitar llegar a eso, ¿no? Porque hemos de decirlo, casi todos o todos ya somos usuarios Claro. de estas nuevas tecnologías. Algunos somos generadores, otros somos, pues, comercializamos esta tecnología o incluso los abogados la podemos usar ya en la Claro. prestación de los servicios legales que damos. Entonces, en mi opinión, tenemos que partir a los conceptos de prevención, Ujú. en donde eh, desde una forma y desde un entendimiento del riesgo que estamos corriendo con el uso de esta inteligencia artificial, a dónde podemos posicionarnos para poder mitigar estos riesgos o entenderlos primero para poderlos administrar de mejor forma. Claro. Algo sobre ese punto que me parece Yo creo que sí importantísimo. es muy importante el uso ético de este tipo de tecnologías, en todas las ramas, ¿eh? Y en el mundo del derecho o en el mundo de los derechos de propiedad intelectual, yo creo que se resuelve mucho, por ejemplo, a través de mayores prácticas de transparencia. Si tienes una aplicación que te está dando contenido creado por inteligencia artificial, pues que haya un sello, ¿no? Que te Eso se diga, dice mucho. Que es todo una lo que se foto crea. hecha con inteligencia artificial. Esto es un texto creado con inteligencia artificial. Esta canción fue... Entonces, alguien, un usuario puede discernir de mejor manera el uso de cómo usar ese tipo de tecnologías, ¿no? Y ahí el problema, volvemos, lo estamos centrando en la autoría Ujú, y en el derecho a la autoría. ¿Pero por ujú, qué estoy diciendo esto? Porque en realidad la obra puede ser muy buena. ujú. El poema puede ser maravilloso. La obra de teatro puede ser Sí, estupenda. Es decir, puede ser una creación, ujú, en este caso estoy pensando literaria, sí, notable sí, y ya existe una vez que la creas. El tema es que no tendrías a quién poderle atribuir la autoría y entonces la propiedad de esa obra. Ese sería, creo que, quizá el nuevo paradigma que se está sí, generando, porque No obstante, también considero que es muy responsable pensar en hasta dónde queremos registrar todo lo que se genera, porque quizá no haya realmente un mecanismo ni las bases reales para hacerlo. Y si lo hay que ser responsables, hay que pensar si todo el contenido o estos datos de los que se alimentó el sistema contaban con licencia. ujú, Y si no es así, pensar si realmente queremos apropiarnos de algo que verdaderamente no es nuestro, ¿no? Hasta dónde realmente está esa innovación, hasta dónde queremos apropiarnos pues, de estos nuevos contenidos con el pues, es uso que de nuevas tecnologías. me parece bien interesante porque son distintas dimensiones del problema. Es decir, el aprovechamiento a través de las tecnologías de información que probablemente pertenece a alguien sí, para crear algo que antes no existía, quien interviene en esa creación y después el resultado. claro. Y hay algo que dice Pamela que me gustaría escuchar tu reacción, Orlando. Dice Pamela,
probablemente no tenemos que registrarlo todo. Probablemente habrán obras que no tengan un registro de autoría porque no es fácil identificar quién es, digamos, la fuente de las mismas. ¿Tú qué dirías de eso? Tienes que regresar a la pregunta, yo creo que básica, ¿no? Cuando tienes una obra, tienes que ver qué parte de esta obra viene creada por un humano que expresa de alguna manera su voluntad o su capacidad creativa y la plasma, ¿no? En la forma que sea. Y qué parte realmente es algo creado por una máquina que lo que hace es una predicción de los resultados en base a una pregunta específica que le estás diciendo, ¿no? Y separarlo de alguna Y manera. separarlo. Sí. Y ahí no Sí, tiene, diríamos que quien hizo la pregunta es el autor del resultado. es que no puedes, a lo mejor tienes como autor, tienes ese reconocimiento de los elementos adicionales que tú mejoraste de esa obra a lo mejor original. Y no hablo de obra, sino de ese resultado original de un algoritmo, ¿no? A lo mejor tomas eso y lo embelleces, ¿no? Si hablamos de una pintura, de un poema o tratas de ponerle elementos humanos, yo creo que esa parte puede ser protegible, pero hoy en día, si realmente el insumo principal es de un sistema de inteligencia artificial, no hay un autor humano que tengas que reconocer. Tienes un producto, eso no hay duda. Sí, ahí está. Tienes un producto. Ahí está. Pero si es, digamos, como dicen por ahí, de minimis la autoría que le puso el autor, pues no habría mucho que tengas que Reconocerle al reconocer. autor. Y ahí me da la impresión, y ya estamos cerrando, lamentablemente nos quedan unos pocos minutos, pero que se van a abrir muchísimas, no iba a decir oportunidades, no sé si es oportunidades, muchísimos escenarios de litigios. ¿Tú qué opinarías de eso, verdad? ¿Tú crees que esto va a multiplicar la litigiosidad en el tema específico de derechos de autor y de propiedad intelectual? En mi opinión, si no se cuidan los aspectos más básicos como el derecho a la privacidad, la protección de los datos personales, la infracción de derechos en materia de autor y, y conceptos como muy fundamentales a los que estamos acostumbrados los abogados, eso puede pasar, ¿no? O sea, si realmente las plataformas, estos sistemas de inteligencia artificial generativa siguen trabajando sin control, sin un marco regulatorio claro, en mi opinión el riesgo es alto, ¿no? Y el riesgo es alto para los propios individuos, para la propia sociedad, ¿no? Así que... Acá han venido tecnólogas y tecnólogos muy, muy avesados en sus materias que te dicen, y no con cinismo, con objetividad, no se va a detener. No se va a detener. No se va a detener. ¿Por qué? Porque la tendencia es a seguir haciendo y porque es lo que sabemos hacer. Sí. Pero también te puedo decir yo algo. La tecnología, por más que avance, este tipo de tecnología no tiene lo que le llaman self-awareness. O sea, no tiene capacidad del Autocontención. juicio, Sí. que es la que tenemos los humanos. Y eso es la forma de ir moldeando este tipo de tecnología. Digo, hoy en día todo el mundo sabemos, no sé, si alguien quiere hacer la saga nueva de Harry Potter, todo el mundo sabemos que está protegido, todo el mundo sabemos que es famoso, pero ya no se lo puedes pedir a alguien de, hazme una saga basado en, te saca un Te buen saca un script. nuevo cuento. ¿Sí? Y si alguien va y lo protege, pues evidentemente le van a decir, pues, o sea, Pues me no. parece muy, muy, muy interesante. Muchas gracias a los dos por haber venido, en Muchas verdad. gracias a ti. Orlando, Pamela. Gracias. Y no solo me parece interesante, me gusta el enfoque que le dan al tema, porque es un enfoque que no tiene reservas ni miedos, pero al mismo tiempo, de hecho, entreveo algo de optimismo, pero al mismo tiempo que hace hincapié tanto en la dimensión axiológica como en la dimensión de los derechos de las personas como eje articulador, perdón, de cualquier esfuerzo regulatorio en esta materia. Así que gracias y gracias a usted por habernos acompañado a esta edición de nuestra serie, La justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial, aquí en Justicia TV. Nos vemos a la próxima.